Hola, mi nombre es Rosa Carolina Cortés. Luego de la explicación sobre qué son las bases de datos de mi compañero Carlos Bustamante, yo voy a proceder a explicarles los tipos de bases de datos. En este esquema les voy a dar la explicación. Entonces, tenemos una pequeña definición acá sobre lo que son las bases de datos, que básicamente es un conjunto de datos que pertenecen al mismo concepto y se almacenan sistemáticamente para utilizarlos luego cuando se necesiten. Entonces, los tipos de bases de datos. Según la variabilidad, las bases de datos se pueden dividir en estáticas o dinámicas. Las bases de datos estáticas básicamente son de solo lectura, almacenan información histórica que luego puede ser utilizada para comparar datos sobre alguna investigación o, o, o proyecciones y tomar decisiones sobre algún, no sé, sobre algún proyecto o algo así. Entonces, pues básicamente un ejemplo podría ser lo que son las bibliotecas, los periódicos, donde se guarda la información y luego puede ser revisada posteriormente, pero queda intacta como está, solamente es de lectura, no se puede editar ni nada. Adicional a eso existen las bases de datos dinámicas. Bueno, las bases de datos dinámicas son casi que las más utilizadas. A diferencia de las estáticas, estas sí permiten que la información se modifique con el tiempo y se puede actualizar, se puede borrar o se pueden adicionar datos. Se pueden realizar consultas, que pues es muy importante. Y digamos que un ejemplo básico de esto sería las bases de datos de un supermercado, de una farmacia, de un colegio, de un hospital, de una empresa. Bueno, digamos las bases de datos que se utilizan en el común, donde se necesita editar información, donde diariamente se necesita incluir, borrar, editar. Esas serían básicamente las bases de datos dinámicas. Esa sería la clasificación según la variabilidad. Bueno, adicional a la variabilidad, las que pues digamos que serían como las funciones de las bases de datos, también se clasifican según el modelo de administración de datos que se necesite. Entonces, eso vendría siendo pues según el contenido. Entonces, se dividen en bibliográficas, texto completo y directorios. Bueno, las bases de datos bibliográficas básicamente solamente tienen una fuente primaria que permite localizarlas. Dentro de ellas contienen información sobre autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, y puede contener únicamente un resumen, un extracto de la publicación original. Nunca puede contener el texto original, ya que llegar a tenerlo, estaríamos en presencia de una base de datos de texto completo y pues la idea no es esta. Pues digamos que uno de los ejemplos puede ser una colección de los resultados de un análisis de laboratorio. Entonces, donde está únicamente como la parte de lo que interesa saber. Luego de esto, las de texto completo, como explicaba ahorita, entonces así almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo todas las ediciones de una colección de revistas científicas. Entonces ahí sí sí se puede llegar a encontrar, digamos, la edición de la revista completa, más no por fragmentos como sería en la base de datos bibliográfica, donde únicamente se encontrarían pedazos. En esta de texto completo sí se podría encontrar completo. Y la siguiente, que serían directorios, pues como su nombre lo indica, serían guías telefónicas en formato pues electrónico. Básicamente los directorios que utilizamos a diario. Estos directorios se dividen en tres. Hay unos que tienen nombre de la empresa y direcciones, otros contienen teléfonos y correos electrónicos, y otros contienen los datos de facturaciones o números de empleados, para ayudar un poco más como a encontrar lo que se necesita. La búsqueda inversa está prohibida en los directorios personales. A partir de un número de teléfono, el titular de la línea. O sea, únicamente se puede saber el teléfono teniendo el nombre del titular, más no al contrario. No, si tenemos el teléfono, entonces vamos a ir a buscar el titular, no nos lo va a dejar ver.
Bueno, adicional a estas también existen, según el modelo de administración de datos, que bueno, sería básicamente la manera en cómo se contienen los datos para almacenarlos y luego recuperarlos. Entonces, estos se dividen en las bases de datos jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas almacenan información en orden, en forma jerárquica, como el nombre lo dice. Se ordenan en forma similar a un árbol, en donde el nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Son útiles cuando se debe manejar un gran volumen de información y cuando se deben compartir datos, y tiene un problema, y es que una de las limitaciones es la incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. No funciona muy bien para este tipo de cosas. Adicional a eso tenemos por aquí las bases de datos de red, que pues no es que sean muy utilizadas. Y sus características es que son una colección de registros conectados entre sí por enlaces. Adicional a eso tiene un algo distinto al modelo jerárquico, y es la diferencia en la modificación del concepto de nodo, ya que en las bases de datos de red sí se permite que un nodo tenga varios padres. En el modo jerárquico no se permite. Esa fue una gran mejora respecto al modelo jerárquico, ya que ofrece una solución eficiente al problema de la redundancia de datos. Pero sí tiene dificultad para administrar la información, ya que es un modelo utilizado en la mayoría para programadores más que usuarios finales. No es que se utilice mucho para usuarios finales. Bueno, además existen las bases transaccionales. Las bases transaccionales tienen el único fin de enviar y recibir datos a grandes velocidades. Se utilizan para entornos de análisis de calidad, producción o industriales. Y hay que tener muy claro que el único fin es que recolecte y recupere datos a la mayor velocidad posible, por lo cual no tiene ningún problema en cuanto a la redundancia y la duplicación de datos, que sí se puede presentar en otro tipo de bases de datos. Y adicional permite conexiones a bases de datos relacionales, que las voy a explicar ahorita más adelante. Bueno, adicional a eso tenemos las bases de datos de tipo relacional, que son las más utilizadas hoy en día. Consisten en organizar los datos en forma de tabla. De las relaciones entre los objetos se consiguen incluyendo en la tabla del hijo la clave del objeto padre. La idea principal es el uso de las relaciones. La manera en la que se organiza la información no tiene mayor importancia, como si ocurre en las bases de datos jerárquicas o en las bases de datos de red. La información se puede recuperar o almacenar. Existe un lenguaje que se utiliza para las consultas. Uno de los más comunes es el SQL. Es un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Es, digamos, que el que más se utiliza hoy en día. Y para crear bases de datos relacionales se debe pasar un proceso de normalización que tiene 3 etapas. Ese proceso pues lo pudimos observar el semestre pasado en una de nuestras materias. Bueno, también existen las bases de datos multidimensionales, que pues realmente no tienen gran diferencia en cuanto a las relacionales. Son bases de datos donde los datos se almacenan en tablas de múltiples dimensiones en vez de tablas bidimensionales, como se hace en las bases de datos relacionales. Se utilizan para grandes volúmenes de información. Y se utilizan como dice ahí, para desarrollar aplicaciones pues muy concretas. Bueno, adicional a eso también existen las bases de datos orientadas a objetos. Este es un modelo un poco más reciente y almacena los datos de objetos completos, el estado y el comportamiento, como los lenguajes de programación orientados a objetos. La información que contiene se organiza en atributos y el comportamiento en operaciones. Este tipo de bases de datos incorpora
todos los conceptos importantes de la programación orientada a objetos, como son la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. En este tipo de base de datos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la definición en cuando se está construyendo la base. Bueno, los programas que utilizan los usuarios pueden invocar dichas operaciones a través de nombres y argumentos y esto se puede denominar como independencia entre programas y operaciones. Bueno, adicional a esto, las bases de datos orientadas a objetos pueden manejar información binaria como objetos multimedia de una forma un poco más eficiente. Bueno, adicional a esto existen también las bases de datos documentales que están constituidas por un conjunto de programas que almacenan, recuperan y gestionan datos de documentos o datos de algún modo estructurado. Están orientadas exclusivamente a gestionar de manera efectiva el almacenamiento y el acceso a documentos. Tenemos que cada registro corresponde con un documento de cualquier tipo, una publicación impresa, un documento audiovisual, gráfico, sonoro, archivos electrónicos, y esos pueden ser consultados directamente en formato electrónico y pueden ser utilizados para elaborar productos impresos. Los registros de las bases de datos documentales pueden incluir o no el contenido completo del documento que describen. Entonces no hay problema si lo contienen completo como o lo contienen pues es solo una parte, una fracción. Bueno, y tenemos aquí las bases de datos deductivas que básicamente eh, permiten hacer deducciones a través de inferencias, se basan principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Son llamadas también bases de datos lógicas a raíz de que pues su lógica se basa en la matemática. En las bases de datos deductivas se utilizan lenguajes declarativos para especificar las reglas. Con un lenguaje declarativo lo que se quiere explicar es que son los lenguajes que definen lo que un programa desea lograr en vez de especificar detalles de cómo lograrlo. Simplemente ya definen exactamente lo que quieren lograr. Bueno, esta fue una pequeña explicación sobre los tipos de bases de datos. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro. Y aquí les muestro pues así por encimita el mapa de todos los tipos de bases de datos que existen. Muchísimas gracias, los dejo con mis siguientes compañeros.